Palabra del Señor. Sabemos que estamos ahora en tiempo de mucha calor, pero bueno, al final del culto vamos a tener un tiempo de oración, ¿vale? Por todas las cosas que están aconteciendo también aquí en España. Vamos a estar orando un momento, ¿vale? Todo el pueblo unido. Así que vamos a abrir la palabra de Dios rápidamente. Los jóvenes se quedan con nosotros. Los jóvenes sí se quedan con nosotros. Juan 8, 31 al 47, amén. Lo tiene usted allí, búsquelo. Tiene el tema ahí delante. Bienvenido a los amigos, los hermanos también que nos visitan desde Londres. Allá está un grupo de hermanos que nos visitan desde Londres. Me hacen la mano ahí los hermanos, amén, que vienen desde Londres, amén. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida, amén. Gloria a Dios. Y también a los amigos que han venido juntamente con ellos, amén. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 8. Lo tenemos allí, Juan 8, 31 al 47. El tema de hoy es la verdadera libertad y el verdadero discipulado, como lo vieron hace un momento, amén. Gloria a Jesús, amén. Vamos a leer la palabra del Señor entonces para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que dice, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí, para siempre, queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fuerte palabra, ¿no? Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es eterna, es bendita, Señor. Tu palabra es la que rompe ataduras, ligaduras del diablo. Señor, eres la que rompe estructuras, fortalezas, aún, Señor, mentiras del enemigo. Pedimos que a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo comience a quebrantar, a romper los yugos, Señor, que no provienen de tu presencia y de tu palabra. Pedimos, Señor, que abras el entendimiento de nuestro corazón, y como dice tu palabra, Señor, que abras, Señor amado, los ojos de los ciegos,
Y Señor, abra los oídos de los sordos para que puedan escuchar esta palabra bendita que viene de ti, Señor, de parte tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque simplemente, Señor, yo soy una mensajera de tu palabra. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu de Dios. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy es la verdadera libertad y el verdadero discipulado. Ahí lo tienen ustedes, el tema de hoy. Y el versículo clave lo tienen ahí en medio, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, el versículo 32, y la verdad os hará libre. Amén. ¿A quién nos gusta la verdad? ¿A todos nos gusta que nos digan la verdad o no? Amén. Pero a veces las verdades incomodan. ¿A que sí? A veces las verdades incomodan, a veces las verdades duelen. Pero que aunque las verdades duelan, o aunque las verdades incomoden, es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces Jesús es el único camino a Dios, porque Él es la verdad. Porque el Señor jamás te va a mentir. Pero hay un padre de mentira que la Escritura nos habla. ¿Quién es ese padre de mentira? Usted lo ha leído ahora mismo. Se llama Satanás, el diablo, es el padre de mentira, el cual ha cegado, dice la palabra de Dios, el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que es la tarea de Satanás? Engañar a la humanidad, haciéndole creer que todo es Dios. Ahí está el panteísmo: todo es Dios, todo es Dios. Tantas sectas y tantas cosas que vienen de parte de enemigos que se agarran de Dios, pero distorsionan la verdad de Dios. Y en cierta ocasión Jesús, en este capítulo 8 que estamos leyendo, estamos estudiando, habla acerca de la verdadera libertad. Que la verdadera libertad, hermanos, no consiste en estar en una religión, porque a una religión cristiana evangélica no salva. ¿Sabe quién salva? Jesucristo es el que salva. Amén. La gracia de Dios es la que salva. Porque usted puede ser cristiano evangélico y vivir en una rutina, vivir en una religión. Y la religión y la rutina no nos salva. Nos salva la fe en Cristo. ¿Sabe qué? En cierta ocasión vinieron adelante de Jesús y le dijeron: Señor, pero hemos creído en ti. Y meramente el versículo empieza a los judíos que habían creído en Él. Mire, que habían creído en Él. En el versículo 31 nos dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Él no estaba hablándole a gente de afuera, le estaba hablando a su pueblo. Gente que entendía la palabra de Dios, gente que entendía la ley mosaica. Y ellos dijeron: sí, buscamos, pero el Señor claramente conoce los corazones. Hermanos, porque hoy podemos poner la mesa hoy de la palabra de Dios, pero no todos quieren comer la verdad de Dios. No todos quieren nutrirse con la verdadera palabra de Dios. Por eso empecé preguntándoles: ¿les gusta la verdad? Amén. A nadie nos gusta que nos mientan. Jesús es claro en su palabra. Jesús es claro en su verdad. Él no acomoda la palabra. Él habla tal y como es. Y en esta hora yo se la voy a destapar tal y como es. Y como Él la dejó escrita. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, amados, la gente se complace en escuchar lo que quiere. Ahí no estás escuchando la verdad. No, porque esa verdad a mí me incomoda. No me gusta que me digan, pero es verdad. Hay cosas las cuales tenemos que cambiar, pero no nos gusta que nos digan, porque nos incomoda, ¿verdad? Y es verdad. Hay una de las cosas que la gente muchas veces, amados hermanos, de afuera ve lo que somos nosotros, pero tú mismo no te ves como tú eres. Entonces hay cosas que a veces tenemos y que hay alguien de afuera o nuestra misma familia que nos puede decir: a ver, ¿cómo es esta persona? Esta persona es esto, tiene buenas cosas, tiene lados buenos, lados malos, tiene debilidades, tiene fortalezas. Pero quien mejor nos conoce es Dios. Y Dios siempre va a hablarnos para el bien nuestro. Porque Él no quiere que tú te pierdas, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento verdadero. Ellos dijeron: oh Señor, nosotros somos descendientes de Abraham. Una de las cosas es que el Señor comienza a hablarles a ellos y les dice el Señor: si soy descendiente de Abraham, pues las obras de Abraham harías, ¿verdad?
palabra que el Señor le dijo: pero vosotros procuráis matarme. Y vamos a ver las marcas del verdadero discípulo, porque ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Es como usted puede decir: oh, yo tengo la salvación porque yo soy cristiano evangélico. No tienes la salvación por ser cristiano evangélico. Tienes la salvación porque has nacido por la gracia de Jesucristo, has nacido de nuevo. Y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Usted lo sabía? No es la religión, no los rudimentos, es reconocer nuestros pecados delante de Dios. Amén. Entonces la palabra del Señor nos habla acerca del pecado que los aprisionaba a ellos, que era el creer que eran salvos porque eran descendientes de Abraham. Amén. Ay, hermano. Hoy en día la rutina, la religión ha arrastrado a muchos cristianos también. ¿Cuáles son las marcas verdaderas del discípulo? Ya hemos dicho, muchos hablaban y decían que habían creído en Él. Y Jesús sabía que habían creído en Él. Hermano, ¿saben quién también cree en Él? El diablo. Satanás cree en Jesús y tiembla en la presencia del Señor. Amén. Las marcas del verdadero cristiano, hermanos, y del verdadero discípulo, porque el Señor nos manda a ser discípulos. ¿Sabe lo que es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesús. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es aquel que sigue los pasos de un mentor, de un maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesús. Una de las cosas que el discípulo verdadero va a hacer es permanecer en Él. Versículo 30 y 31, ¿qué le dice el Señor? El Señor le habla a su pueblo, le habla a los judíos y les dice a ellos: el que permanece en mi palabra, le dice al Señor, si permanecieres en mi palabra, han creído vosotros, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La fe auténtica, hermanos, no es una emoción pasajera, requiere perseverancia. Perseverancia, constancia. Ay, no, yo voy todos los domingos. Hermano, sé que algunos no pueden venir por sus trabajos, pero aquí tenemos, ahora en agosto no tenemos culto, pero estamos los miércoles, pero los viernes estamos llevando culto de oración por las mañanas. Y si usted tiene el tiempo, hermano, unámonos en venir a la casa de Dios. Y no solamente a la casa de Dios, sino tener el tiempo de sacar esa comunión con Dios en casa. Permanecer en su palabra es no moverse por las emociones. Hay gente que es emocionalista. Dios no quiere emoción, Dios quiere obediencia. Amén. Porque la emoción te hace hacer muchas cosas, pero verdaderamente somos discípulos cuando obedecemos al Señor. Una de las cosas, Juan 14, 23, Jesús dijo en cierta ocasión, escúcheme bien: el que ama mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 14, 23. ¿Qué dice el Señor? El que me ama. ¿Cuáles son las marcas del verdadero discípulo? Permanecer en Él. Y el que permanece es porque le ama al Señor. ¿Sabe que el verdadero discípulo es agradecido? El verdadero discípulo busca a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia, porque la iglesia es usted. Amén. No son estas cuatro paredes. La iglesia la conformamos el cuerpo de Cristo, que es usted y soy yo. Por eso dice el Señor: el que me ama, mi palabra guardará. Marcas de cristiano: guardar la palabra de Dios. No es que usted coja la Biblia y la guarde, hermano, hasta la siguiente semana que le toca venir al culto. Guardar la palabra quiere decir ponerla por obra y guardarla en nuestro corazón. Amén. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Los judíos habían creído en Jesús, pero el Señor, que conoce los corazones, le dijo: vosotros no guardáis mi palabra, no han permanecido en la verdadera fe. Amén. Guardar la palabra es amar a Dios y obedecerle. Y hay algo tan hermoso que dice: y si tú guardas la palabra de Dios, dice, mi Padre le amará al que me ama a mí. Y sabe lo que nos promete el Señor: y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Dónde es esa morada? ¿Sabe que el Señor ha puesto
El Espíritu que viene del Padre y el Espíritu que viene del Hijo es el Espíritu Santo. Cuando tú le abres el corazón al Señor, te arrepientes de todos tus pecados, entonces viene la gracia de Dios y comienza a cambiar tu corazón, cambiar tu vida, y tú no eres el mismo. Has nacido de nuevo y te conviertes en un discípulo. No un mero solo seguidor, sino un discípulo. Aquel que lleva las marcas de Cristo en su cuerpo, aquel que lleva las marcas de Cristo en su corazón, aquel que lleva las marcas de Cristo en él. Por eso el apóstol dijo: a mí no me molestéis, porque yo sé lo que es llevar las marcas de Cristo en mí. Llevamos las marcas de Cristo. Hermano, quizás no le llegamos ni los talones al apóstol Pablo, pero el Señor nos ha dado distinción a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. Voy rapidito. Haremos morar en Él. Hay algo hermoso que el Señor ha depositado en usted y en mí, y es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Muchos querían seguir a Jesús, pero dice la palabra de Dios que eran inconstantes también. Decían: somos hijos de Abraham. Oh, yo me congrego en tal misión y no sé qué y no sé cuánto. ¿Le suena? Somos hijos de Abraham. ¿Qué te pasa? Yo estoy en la mejor iglesia. Es tu vida. Lleva las marcas de Cristo. Tiene los frutos de Dios en tu vida. Eso es lo que distingue a un verdadero hijo de Dios. No es el lugar donde te congregues. Puede ser pequeño, grande, mediano. Puede tener una unción. No es la unción la que determina el ser hijo de Dios. Es el fruto en nosotros. Amén. Es el fruto. El fruto de Dios. El hombre, dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. Las marcas del cristiano: perseverar, permanecer en Cristo, es estar, hermanos, decidido a seguir. Un inconstante es una persona indecisa, ¿verdad? Una persona inconstante es una persona que tiene falta de convicción. Hoy está aquí, hoy está allá, hoy está en una iglesia, hoy está en otra iglesia. Está por 10 y no se decide. Es incapaz de poder seguir un rumbo verdadero y fijo. Amén. No debemos ser inestables, sino perseverantes. Somos constantes. Tenemos constancia, disciplina. Tenemos que tener esa disciplina en nuestro corazón. Amén. Con Dios. Hay una de las cosas que el Señor les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Primera de Juan 2:6, si quiere lo anota usted, dice la palabra de Dios. El que dice que permanece en Él, eso sí quiero que me lo ponga el hermano. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice permanecer en Él, debe de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en el Señor, ¿qué debe de hacer? Debemos de andar como Jesús. Jesús hablaba la verdad, tenemos que hablar la verdad. Jesús hacía lo debido, no. Jesús amaba a los demás, sí. ¿Haríamos algo que no haría Jesús? Piénselo. ¿Lo haría el Señor? Busque la palabra de Dios antes de tomar alguna decisión en su vida. Busquemos la dirección del Señor, del Espíritu Santo. El discípulo que verdaderamente le conoce al Señor produce fruto verdadero. El verso 32 que nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No es solamente el conocimiento de la palabra, sino, hermanos, la relación que tenemos con Dios. Es la relación que tenemos con Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es el Espíritu Santo el que nos hace libre de cadenas y ataduras espirituales que hemos llevado por muchos años, hermanos. Cuando venimos al Señor, el Señor en mí rompió ataduras, rompió cadenas tan gruesas, rompió grillos, hermano. Él rompió tanta porquería, tanta basura, hermano, que en mi corta edad yo llevaba. Por eso le sirvo al Señor, por eso le agrado al Señor. En lo que yo pueda, sé que le fallo muchas veces, sé que no somos perfectos y no soy perfecta, pero trato de agradarle al Señor en lo que pueda hacer, porque soy agradecida de lo que Él hizo por mí. Hermanos amados,
¿Cuántos de nosotros, siempre lo digo, cuántos de nosotros ya estaríamos en el infierno, condenados, sin salvación, sin fe, sin esperanza? Muchos de nosotros, yo la primera. Sin embargo, la gracia de Dios fue suficiente para romper todas las cadenas tan gruesas, hermano, que tenía. Por eso dice, cuando vino la verdad de Dios a mi vida, dije, Dios existe, hay alguien que verdaderamente me ama. Tenía a mi padre, tenía a mi madre, pero yo no sentía el amor de un padre, aunque mi padre estaba allí, pero jamás pude tener el amor de un padre hasta ahora. Cuando conocí al Señor, y luego mi padre fue el primero que conoció al Señor. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y cuando a mí me hablaron de esta verdad, yo tenía 17 años, ya voy para los 50, hermanos. Y desde que conocí a mi Señor, me enamoré. Me enamoré. Me enamoré de tal manera que nunca me había enamorado así. De nadie. De ningún hombre me había enamorado. Guardaba mi corazón siempre, que me dañen. Siempre lo guardaba. Y decía, jamás me enamoraré de nadie. Mi corazón aquí, a nadie se lo daré. Pero cuando el Señor vino y rompió, ¡frum!, y me enamoré. Y recuerdo ese día como hoy. Cada vez que me acuerdo es como que fuera el primer día en el cual me lo presentaron al Señor. Y me hablaron del verbo de Dios. Juan capítulo 1, el verbo hecho carne. Jamás me olvidaré de ese mensaje. Y me hablaron de él, que había muerto por amor a mí. El verdadero nacimiento, hermano, ocurre cuando reconocemos que somos pecadores. Cuando reconocemos que hemos sido lo malo delante de Dios. Ese día, hermanos, reconocí quién era mi Señor y mi Salvador. Produce fruto el verdadero arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque usted no vuelve a ser el mismo. Amén. Usted no vuelve a ser el mismo. Usted no vuelve a ser la misma. Él cambia y Él transforma. Por eso dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdadera libertad se mantiene en permanecer en Él, en una relación constante con Dios. Amén. Antes, ¿cómo vivíamos? Como dije hace un momento, vivíamos ciegos. Vivíamos ciegos. Creo que es 2 Corintios 4:4 que dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Sabe que hay un Dios de este siglo? Y no es precisamente Dios, Jesús. El Dios de este siglo se llama el diablo, Satanás. Y lo dice en 2 Corintios 4:4. Y Jesús también dijo, ahora viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada conmigo. Es el que gobierna el sistema de este mundo. Por eso los hace esclavos del pecado. Mientras no vengamos a Jesús reconociendo que somos pecadores y que Él es el Señor y nos arrepintamos, somos esclavos. Somos esclavos del pecado, lo dice la palabra. Vamos a seguir. El verdadero discípulo, hermano, las marcas del verdadero discípulo es renuncia. ¿Sabe a qué renuncia? A tu propia vida. Porque cuando vienes a Jesús ya no vives tú. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Qué duro es, ¿no? Pero dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga cuando le entregamos al Señor todo. ¿Por qué no es duro? Porque todavía hay cosas que llevamos y cargamos. Y sabe que solo en el Señor podemos entregarle nuestras cargas. El verdadero discípulo en sus marcas, hermano, hermana, lo deja todo, todo a un lado. ¿Qué quiere decir todo? Todo lo que antes para ti, hermano, era ganancia, dijo el apóstol Pablo, ahora yo lo tengo como basura. ¿Cuántas cosas eran ganancias para nosotros? Y hemos tenido que dejarlo por causa de aquel que murió en la cruz por nosotros. El verdadero discípulo produce fruto. Juan 15:8 dice la palabra del Señor, en esto he glorificado a mi Padre. Las marcas verdadero de aquel que es libre, dice la palabra de Dios, lleva fruto.
15:8. En esto tú glorificas al Padre, mi Padre glorificado, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso dice Juan 15:8. Entonces vemos algo tan precioso en lo que dice aquí la palabra de Dios, que las marcas del cristiano llevan fruto, no es la emoción. Porque hay mucha gente que confunde la unción con la emoción, y no es así. Y hay tantas barbaridades, hermanos, que hoy en día se ven tremendas barbaridades. Y confunden la unción con la emoción. Confunden muchas veces la emoción también con el nacimiento, el nuevo nacimiento. En llevar una relación. No, sí me dan una relación. Vamos al segundo punto. Una de las cosas es que los judíos que le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. En el versículo 33, ellos dijeron 33 al 38. Ellos dijeron, somos linaje de Abraham. Somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Amén. Dice la Escritura, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y una de las cosas es que ellos tenían una falsa seguridad en Dios. Mire, sé que soy descendiente de Abraham, les dijo el Señor, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El segundo punto es la falsa seguridad religiosa. La falsa seguridad religiosa nos separa de Dios. Muchas veces, hermanos, amados, amadas, creemos que estamos bien, salvos. Sin embargo, queremos matar al que está al lado. Lo digo porque lo dice la Escritura. Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? Vosotros decís que soy linaje de Abraham, pero procuráis matarme. Usted sabe lo que dice la palabra del Señor en Juan. En 1 de Juan dice la Escritura, 1 de Juan 3 habla de que ningún homicida entra al reino de los cielos. ¿Y cuáles son los homicidas? Los que muchas veces tienen rencores en su corazón. 1 de Juan 3, hermano. 10, 15, póngalo ahí un ratito. 1 de Juan 3, 10, 15. Primera de Juan 3, 10, 15. ¿Lo tienen? No lo he puesto yo. 3. Capítulo 3. Versículo 10. Ok, ahí estamos. Al 15. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, sí. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros, sí. No como Caín, que era del maligno y mató ¿a quién? A su hermano. ¿Y por qué causa le mató? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Síganme. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Siga. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos a los hermanos. Ahora miren lo que dice la palabra. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Permanece muerto. Siga. Y todo aquel que aborrece a su hermano, ay, ay, ay. ¿Qué dice? El que odia, el que desprecia a su hermano, ¿qué dice la palabra? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Amén. Esta es la falsa seguridad que muchas veces la religión causa en mi corazón. Yo estoy bien, pero con la mirada fulminó al que está al lado, con la mirada fulminó al que llegó,
Cuando nada fulmina aquel que le hace algo. ¿Sabe que hay que quitar esas cosas del corazón? Porque aquellas cosas, ¿sabe lo que causan, hermano? Amargura al alma. Y la amargura no nos deja continuar en el camino de Dios. La amargura es una raíz que no te deja avanzar. Hay que arrancarla. Hay algo en su corazón contra alguien. Usted dice, ay, hasta las entrañas se le remueven cuando lo ve pasar. Entonces hay algo. Cuando se remueven hasta las entrañas, es porque hay algo. Y tenemos que dejarlo a los pies de la cruz. Por eso dice la palabra, perdonaos la ofensa los unos a los otros. Y declaraos vuestra ofensa los unos a los otros. Para así como Cristo nos perdonó, también nosotros seamos perdonados. Amén. Amén. La falsa seguridad de religión nos separa de Dios y no nos deja ver la verdad, hermano. Ellos dijeron, somos linaje de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué dicen que somos esclavos? Sí, pero procuráis matarme, pues. Sois esclavos de lo que lleváis dentro, de lo que lleváis en el alma, que contamina el alma, el corazón. Sois esclavos de eso. Muchos son esclavos de la idolatría, muchos son esclavos del dinero, muchos son esclavos de la avaricia, muchos son esclavos del trabajo y trabajo y trabajo, muchos son esclavos de tantas cosas, hermanos, que los lleva primeramente a poner eso en ese lugar. En el que tiene que estar Dios, lo llevan a poner aquellas cosas y sacan a Dios de un lado. Entonces sois esclavos de aquello que llevas. Amén. Dice el Señor acerca de la religión no nos salva. Tito 3:5 dice algo hermoso, precioso de Jesús. Dice, nos salvó no por nosotros, no por las obras que nosotros hayamos hecho de justicia, sino que lo hizo por su misericordia, hermano. Por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué quiere decir de la regeneración? Que nos hizo una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que es el Señor con nosotros. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo en el Señor. Eso hizo el Señor de nosotros. Todo lo que cargábamos, el peso del pecado, de la amargura, de tanta cosa, de dolor. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Lo quitó cuando vinimos a Él. Nos quitó ese peso de carga que cargábamos. A mí me lo quitó hace muchos años. Un peso grande que llevaba. Y me lo quitó. Pero es necesario nacer de nuevo. Reconocer quién es Él. La religión no liberta. Cristo liberta al hombre verdaderamente. Ellos creían que por ser linaje de Abraham estaban salvos en sus vidas. Y una de las cosas es que no había evidencia, no había marcas. No había evidencia. No había evidencia de las obras de Abraham. Por eso el Señor dice, vosotros decís que sois linaje de Abraham. Y con vuestras obras lo niegan. ¿Dónde están tus evidencias? La marca del verdadero cristiano es la evidencia de vivir las obras de Dios en nosotros. Amén. Ese es un verdadero discípulo. No es el que habla, es el que hace. Es el que hace. No es el que dice, es el que hace. Amén. Hay algo hermoso. Ellos solamente, hermanos, perdonen, el mensaje que Jesús les dio era fuerte, ¿verdad? Yo tenía esta palabra de la semana pasada y estaba allí y el Señor me ponía este mensaje y digo, pues vamos a ese mensaje. Es algo hermoso porque sinceramente el Señor nos enseña cómo es permanecer en Él y tener ausencia de Dios en el corazón. Y es tremendo tener la ausencia de Dios en el corazón. Ellos vivían solo de apariencia, teniendo una ausencia total del verdadero vínculo moral con Dios, hermano. Porque ellos decían, somos linaje de Abraham, pero no vivían las obras de Él. Miren, una de las cosas es que el Señor les habla y les dice el Señor, porque mi palabra, hay otra de las cosas, sé que soy descendiente de Abraham, dice el versículo 37, pero procuráis matarme. Ahora miren lo que dice, porque, versículo 37, póngale cuidado a esto, dice, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Por eso dice el Señor, y conoceréis la verdad te hace libre. Pero la verdadera verdad no había cabido en el corazón de ellos. ¿Lo ven?
Procuré matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Y me quedé plasmada viendo esta palabra, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sabe que muchas veces no dejamos que la palabra de Dios nos exhorte, nos corrija, nos consuele, nos edifique? Y estamos como los hijos de Abraham, ¿sabe? Decimos, no haya cabida. ¿Sabe, hermanos? Bueno, esto es una tarea para usted en casa. Puede leer Primera de Reyes 22, todo el capítulo 22. Pero el hermano me va a poner el versículo 18 nada más. Usted lea en casa, le pongo la tarea. Primera de Reyes 22, pero ponga el versículo 18. Había un rey, el cual, hermanos, le gustaba que le dieran todo lo bonito que era él. Que a pesar de que era idólatra, llegó al pueblo, se casó con una demonia, con una idónea, Jezabel. Entonces digo, consiga la idónea, no la demonia. Tenga cuidado, Jezabel se consiguió la demonia, y esta llevó al pueblo de Israel a que el pueblo de Israel hiciera destrozo, adoraciones, levantó falso ídolo, sacrificio de todo, humanos, de niños, de todo, hermano. Esa mujer fue malvada, fue perversa. Y su marido acá era el rey de Israel. Y a él le gustaba que le dijeran sí a todo. Quería la viña de Nabot, que ya llevaremos ese mensaje. Quería la viña de Nabot, y como le dijeron que no, dice que se puso como un niño malcriado. Y la mujer le dice, ¿qué te pasa? Es que yo quería la viña de Nabot y me la han negado. Y tú no eres el rey. Mire, hermano, tú no eres el rey. Vamos a hacer un complot y vas a ver que la viña va a ser tuya. Hicieron un complot tremendo, hermano. Acusaron a Nabot de algo que no había hecho. Y convocaron ayuno y ellos no lo hicieron. Bueno, en fin. La cuestión fue, hermanos, que esta mujer fue, audaz, astuta. Dice, pues vamos, cogió testigos falsos. ¿Y saben lo que hizo? Mandó a matar a Nabot. Y dijo, ya está. Al rey nadie le dice que no. No importa. No, es que hay gente que no les gusta que le digan que no. Al rey nadie le dice que no. Y este hombre acá tenía sus profetas, ¿sabe usted? Tenía sus profetas que le decían, ay, eres lindo, eres precioso, rey, vas a tener las victorias. No importa, estaba en pecado, hacía lo que sea como el pueblo de Israel, le decía, no, que Dios te aprueba, te aprueba. No, Dios no le estaba aprobando nada. Dios decía, Dios te aprueba, Dios te aprueba. Pero en cierta ocasión se fue, en el capítulo 22 dice que se fue a una batalla con Josafat, que era el rey del sur. Y le dice a Josafat, vámonos a la batalla. Josafat un poco temeroso de Dios, le dice, a ver, yo me voy a unir contigo, porque sabía qué personaje era Acab. Me voy a unir contigo, pero escuchaba a sus profetas. Dice, ¿tienes profetas aquí? Los profetas se levantaban, rey, vas a tener la victoria es tuya, la victoria es tuya. Y le dice Josafat, no se lo creía Josafat. Y Josafat le dice, ¿hay alguno? Primera de Reyes, hermano, póngame por favor, el 22:18. Primera de Reyes 22:18. Le dice, ¿hay algún profeta por si acaso? Le dice, que te diga la verdad. ¿Hay alguno de que se atreva así, que sea intrépido, que te diga la verdad en tu cara? ¿Hay alguno que te diga la verdad? Ay, le dice, sí, dice, hay uno, pero ay. Miren lo que le dice al rey, el versículo 18. Usted no lee en casa todo lo que le de narrar, el 22. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Sabe quién era este hombre? Sí, había un profeta, se llamaba Micaía. Y lo manda a llamar a Micaía y le dice, tráelo, porque si no, no salimos a la batalla. Y Micaía va. Y Micaía le dice, bueno, comienza a hablarle lo que él quería escuchar, pero lo hacía, hermano, en pos de decir, bueno, te voy a decir lo que quieres escuchar. Pero dice, no, dime la verdad, lo que Dios te ha mostrado. Y le dice, mira, tú de esta batalla no vas a salir.
tú de esta batalla no vas a salir vivo. ¿Viste? Le dice el rey. Ahí es cuando le dice, ¿viste? Ninguna cosa buena me habla, me profetiza, solo el mal. Porque le estaba diciendo la verdad. ¿Sabe lo que hizo? Lo mandó ahí a preso, lo mandó al pobre, a Micaía. A pan y agua lo metió preso porque le dijo la verdad. ¡Qué tremendo! ¿Saben qué? Que los que decimos la verdad, pocos somos amados. Pocos somos amados. Pero yo prefiero, siempre les digo, prefiero que me odien por la verdad a que me amen por la mentira. Prefiero que me odien por la verdad a que me amen por la mentira. Y eso es un verdadero discípulo. Que a pesar de todo, hermanos, tenemos que hablar la verdad. A pesar de las consecuencias que puedan venir. Y Micaía le dijo, no, de esta no sales. Hermano, ¿y se fue a la batalla? Y encima, hermano, ¿sabe lo que él hizo? Se fue hasta disfrazado. Dice, no, se fue disfrazado. Pero ni nada le sirvió. Y hermano, dice la palabra de Dios que tiraron una flecha del bando contrario. Tiró una flecha así, como la aventura, porque no sabían ni a quién le daban. Y dice que por allí, por una de las hendiduras de su traje, entró la flecha. Como le dijo Micaía, así fue hecho. Y así se cumplió. No quiso escuchar. El Señor le dice a aquellos que le seguían, a los judíos que le seguían, ay, mi palabra no haya cabido en vosotros. ¿Sabe por qué? Porque ponemos la mesa, pero no todos comen de la mesa. Muchos dicen, no, esta parte es para el hermano que está allá, esta otra parte es para la hermana que está acá, esta parte es para mi marido, esta parte es para mi esposa, pero esa parte no es para mí. Hermoso es cuando el Señor nos habla y cuando Él nos confronta. La falsa seguridad religiosa, hermano, cuidado, nos separa de Dios. Escuchemos la palabra de Dios, porque la suma de su palabra, dice la palabra de Salmo, la suma de tu palabra es verdad. Hoy estamos hablando de la palabra de Dios y soy una vocera solo de lo que el Señor está hablando hoy. Dice la Escritura, el verdadero nacimiento en Cristo requiere obras de fe, como hemos visto. El último punto, hermano, es que el verdadero discípulo de Jesús tiene a Dios como Padre. Ay, aquí vamos a lo más duro. No sé cuánto me tienen piedras hoy, pero vamos acá a la palabra. El verdadero discípulo tiene a Dios como Padre. Yo no lo digo, ahora ya vamos a ver la palabra. Versículo 39 de Juan 8. Jesús hace distinción, hermano, entre los hijos de Dios, escúcheme bien, y entre los hijos de las tinieblas. Entre los hijos de Dios, perdone, y los hijos del diablo. Un predicador dijo los hijos de la carne, para que no le tiren piedras. Pero allí va. Ellos alegaban ser hijos de legítimos de Abraham, diciendo, somos hijos de Dios. Ay. Pero sus acciones demostraban lo contrario. Ay, hermanos, que eran verdaderamente no hijos de Dios, eran hijos del diablo. No lo digo yo, no se enfaden conmigo, lo dice la Biblia. Juan 8:39, lo hemos leído, amén. Un repasito nomás. Mírenlo, ya vamos a terminar. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis, hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis primeramente matarme. A mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Miren, una de las cosas que querían hacer con Jesús, miren, primero es que querían matar a Jesús, lo que ya hemos leído. Querían matar a Jesús. Segundo, calumniaban al Señor Jesús. Ese texto que habla acerca de nosotros no somos nacidos de fornicación. Habían creído en Jesús, le servían a Jesús, escúchame bien, porque lo dices al principio, le servían a Jesús. Sin embargo, vinieron y le calumniaron al Señor Jesús. Nosotros no hemos nacido de fornicación. En pocas palabras le dijeron,
no hemos nacido de fornicación como tú. No hemos nacido de fornicación porque tenemos un Padre y es Dios. ¿Saben por qué dijeron esto? No hemos nacido de fornicación. Porque Jesús, sabemos que originalmente Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Y sabemos también lo que la palabra de Dios habla, ¿verdad? Acerca de José. Hubo una difamación acerca de María allí. Y dijeron, no, pues si José no es tu padre. Por eso le dicen a Jesús, nosotros no hemos nacido de fornicación. En pocas palabras, estaban diciendo a Jesús, tú eres hijo de fornicación y te crees maestro. En pocas palabras le estaban diciendo eso. Te crees maestro, te crees mentor, te crees profeta, eres falso maestro. Mire, hermano, lo que le dijeron a Jesús, ese término, acusándole al Señor. Error de ellos estaban cegados. Otra de las cosas es que ellos hacían las mismas obras. Primera de Juan 3, hermano, porfa, póngame. Primera de Juan 3, 8, 9. Ellos hacían las mismas obras de su padre. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Estamos allí, hermanos. ¿Qué le dice? Ver 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios. El 42. Y Jesús dijo, entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues he venido de mí mismo. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. El versículo 44 viene directamente. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué ellos hacían? Las mismas obras de su padre. ¿Qué les dice el Señor? ¿Vosotros sois de vuestro padre? ¿Cómo le dice Jesús? ¿Vosotros sois de vuestro padre? El diablo. Ahora mírenlo en Primera de Juan, donde puso el hermano, 3:8. Primera de Juan 3:8, ¿lo tienen? Primera de Juan 3:8. Nos habla lo mismo, hermano, acerca 8 y 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. El que practica el pecado, ¿qué dice, hermanos? Es del diablo. Está leyendo usted la Biblia, si la tiene ahí, ábrala. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. El 9. Amén. Ahora mire allí, el ADN de Dios en los hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios ya no hace, hermano, ya no va deliberadamente a pecar, es lo que está diciendo. No practica ya como antes el pecado, ya no es un pecado deliberado. Dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Qué hermoso lo que dice aquí. Ya vamos terminando. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Sabe qué es lo que le impide? Alguien me dijo, pero allá hay una voz, hay algo que me habla y que me dice, qué lindo. Eso es el Espíritu Santo, usted ha nacido de Dios. Si el Espíritu Santo le impide pecar, es porque usted ha nacido de nuevo. Usted ha nacido de nuevo. Usted se siente mal si hace algo indebido delante de Dios. Eso no es solo su conciencia, es el Espíritu Santo de Dios. Porque hemos nacido de Dios. Y Él está regenerándonos, está limpiándonos, está podándonos. Él nos está enseñando. Mire lo que la palabra de Dios nos habla acerca de lo que ellos decían. Nosotros somos hijos de Abraham, pero verdaderamente vemos la distinción entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Una de las cosas, hermano, el error de ellos. ¿Cuál fue el error de ellos? Ellos estaban cegados primeramente, ¿saben por qué? Por el orgullo. El orgullo, hermano. El orgullo que es algo que... el primer obstáculo para el cristiano, para el creyente. El orgullo. Porque el orgullo te cega. Y es lo que ellos tenían. El orgullo les impedía procesar la verdad. Y el orgullo nos impide procesar la verdad.
No, eso no, yo no soy eso. No, me voy. Dios nos habla a través de su palabra, nos confronta. A mí me gusta, hermano, cuando viene una palabra y me confronta. ¿Sabes por qué? Porque siento ahí, ¡pum! Si no te confronta, hermano, entonces no has escuchado la palabra. Si no te confronta, entonces no has escuchado la palabra. Si solo te ha endulzado el oído, no has escuchado la palabra. Porque la palabra de Dios nos confronta, nos redarguye, nos exhorta, nos edifica, nos consuela, nos levanta. Para eso es la palabra de Dios, no para entretenernos. Yo no he venido a entretener a nadie, he venido a darte la palabra de Dios. Porque para entretenimiento ya hay muchas cosas afuera. Pero escucharéis la verdad y la verdad nos hace libres. Y esa verdad es la que liberta el alma, el espíritu, la conciencia, la mente. No es el yoga ni nada de esas cosas que vienen del diablo. Es la presencia de Dios. Cuando tú le buscas al Señor, entonces la palabra, cuando la comienzas a leer, comienza a quebrantarte el espíritu, el alma, que sí, porque va discerniendo tus pensamientos y tu corazón. Entonces, ay Señor, gracias por hablarme en mi vida. Gracias. Y comienza, hermano, cuando estás allí, en esos tiempos devocionales, de comunión con Dios, comienzan allí a rodarte hasta las lágrimas de las mejillas, de los ojos, y dices, ay Señor, gracias, porque esto necesitaba y lo entiendes. Porque el único autor de todos los libros que se han escrito en el mundo, más que todo de la Biblia, es el que está presente cuando leemos su palabra. El único. La escribieron muchos hombres, pero el Espíritu Santo la inspiró. Y es la palabra de Dios. Amén. Y ahí está el Señor, cada día hablándote a tu corazón. La verdad es que los que pertenecen al enemigo, al diablo, viven en la mentira y en el rechazo a la verdad. Es duro, ¿no? Es duro, pero es la verdad. El Señor le dice, vosotros sois vuestro padre, el diablo. No crean que son hijos de Abraham, porque las obras del diablo hacen vosotros. Y el Señor les quería abrir los oídos, les quería abrir los ojos. Sin embargo, dice que estos judíos habían creído en Jesús. ¿Lo leímos al principio o no? Y en cierta ocasión, aquí mismo dice que le seguían así, hermanos. Por la comida, Jesús le daba de comer a 4,000. En otra ocasión les dio de comer a 5,000. Y así le seguían a Jesús. Pero luego cuando Jesús les hablaba la verdad, ¿saben lo que pasaba? De esos 4,000 a 5,000, ¿saben quiénes quedaban? Los 12. La verdad, lea la palabra. Le quedaban, porque muchos le dijeron, uy Señor, dura es tu palabra. Y cada vez que Jesús les hablaba, ¡fum! ¡fum! Le hablaba del matrimonio, ¡fum! ¡fum! Y eran, uy Señor, si así es lo conviene de casarse. Y se apartaban y se iban. Y cuando Jesús les hablaba, uy no Señor, dura es tu palabra. Y esto que le dijeron también de la misma manera, no somos hijos de Abraham. Somos de la iglesia, redimidos, ungidos. Estábamos allí pentecostales y de tanto hablamos en lengua. Ay, de ahí somos. ¿Y tus obras? Muéstrame tus obras, para que me digas que verdaderamente somos hijos de Dios. Dios nos conoce, pero dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Dios mira nuestro corazón y nuestras obras. Termino con este texto, Juan 10. Juan 10. 27, 28. Juan 10, 27, 28. Miren lo que dice el Señor. El texto que terminamos con Juan 8, que mientras el hermano me pone Juan 10, 27, 28. El Señor termina con este versículo, el versículo 47 de Juan 8 que usted tenía. El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
por esto, no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, dice el Señor en Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué lindo, ¿verdad? Esta es la marca de ser hijos de Dios. Que los hijos de Dios, ¿qué hacen? Oyen su voz. Y dice el Señor, y mis ovejas me conocen. Mis ovejas conocen al pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Entonces el Señor dice, mis ovejas me conocen, conocen mi voz, y ellas me siguen. ¿Por qué, hermanos, pone esa metáfora de la oveja? Porque la oveja es mansa. Es mansa la oveja. Y aparte de la mansa, están las cabras también. Bueno, están las cabras. No hablamos de las ovejas. Las ovejas son mansas. Ellas van al llamado del pastor. Cualquiera puede pararse y llamarles. Pero ellas conocen quién les da de comer, quién las alimenta, quién las pastorea, quién las cuida, quién las saca del redil, las lleva a buenos pastos. Ellas las saben, las ovejas, lo saben. Esta es la marca del verdadero discípulo de Jesús. Que hemos sido libres para escuchar la voz de nuestro pastor. Amén. Muchos están esperando escuchar la voz de muchos. Porque muchas veces queremos escuchar la voz de otros. Escuchemos la voz de Dios. Amén. Cada mañana, buscando la palabra de Dios y buscándole a Él. Amén. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Somos libres por la causa de Jesús. Damos gracias al Señor por esta palabra. Amén. Una palabra que nos enseña, que nos edifica, de que tenemos las marcas de Cristo porque somos discípulos del Rey. Amén. Y si hay alguna de estas marcas que usted ya las identificó en su vida, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque somos ovejas del redil. Somos ovejas de su prado. Amén. Gloria a Dios. Somos ovejas de su prado. Amén. Gloria a Dios. Dale la palabra al Señor. Somos ovejas de su prado. Pero si hay obras del enemigo todavía habitando por ahí, rondeándole, apresúrese a buscar los pasos del Señor, apresúrese, porque Él es padre de mentira. Mientras Él es el padre de mentira, el Señor Jesús es el padre de la verdad. Y nosotros andamos en la verdad. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor. Si los hermanos me puede allí ayudar con la cámara de oro. Vamos a tener una presentación hoy, oramos. Vamos a tener una presentación hoy también de un bebé y vamos a orar.